Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Un gusto saludarles. ¿Cómo van? Creía que no me iba a poder conectar, pero sí, ya estoy conectado a TikTok y a YouTube. Es un honor saludarles. Les damos gracias a las personas que se han conectado. Esperamos no tener problemas con el internet. Esa es la idea. Quiero decirles que me tomé este desafío con la idea de poder enfrentar un reto complejo, difícil. ¿Por qué? Porque el tema que apunté, filosofía del derecho, es un tema serio. Hay que saber qué es lo que se va a decir, qué es lo que se va a explicar. Y hay personas que no admiten errores. Bueno, gracias a Dios primeramente porque se me ocurrió la idea de que no lo vamos a hacer de una forma académica, por poner un ejemplo, con estructuras como se ponen en las universidades. Recuerdo cuando di clases en la Universidad José Cecilio del Valle, que había una métrica, una rima, como un poema les estoy hablando. Por ejemplo, se podría decir introducción a la filosofía, filosofía antigua de Sócrates, Platón, Aristóteles, filosofía medieval, filosofía moderna, Descartes, etcétera, etcétera. Pero no lo vamos a hacer así, lo vamos a hacer con la libertad que tenemos de poderlo hacer de una forma libre y espontánea. Quiero aclarar algo también. Lo que vamos a hablar de filosofía del derecho lo vamos a hacer bajo una perspectiva, como lo dice un libro de sabiduría por ahí, lo vamos a hacer como leche, digerible. De esa forma lo vamos a hablar. No vamos a hablar de una filosofía que ese mismo libro la menciona como vianda o comida sólida, difícil de digerir, eh, sino que es digerible para personas ya expertas. Les voy a poner un ejemplo del tema de la filosofía pura y difícil de digerir, que no es recomendable para personas que de repente se inician. Yo no soy un experto. Por eso le puse ahí aprendiendo, enseñando. Sin embargo, he visto muchas personas que desarrollan la temática de la filosofía desde una perspectiva eh, epistemológica muy profunda, pero yo tengo mis cuestionamientos, incluso hacia ellos, doctores en filosofía, por mencionarles uno, por si hay algún gran filósofo que me puede estar viendo, no sé si conoce a Renan Ernest, por ahí lo tengo. Renan Ernest es este. ¿Saben por qué yo compré este libro? Porque dice la vida de Jesús. ¿Y qué idea se le viene a usted? Si hay algún experto en filosofía aquí, se va a dar cuenta que le estamos hablando de otro nivel. Siglo XVIII se ve en la clase de filosofía en la Universidad de Francia. Renan Ernest desarrolla ahí una temática profunda. Pero les voy a leer un texto de Jacques Derrida para que ustedes vean lo complejo que es la filosofía, pero no se asusten. Nosotros no vamos a hablar bajo esos términos abstractos, bajo esos términos que nos dejan pensando eh, en el espíritu, por decirlo así. Escuchen lo que dice Jacques Derrida
se lo escuché a un señor por ahí, me interesó y lo investigué porque yo ya tenía la meta de hablar de este tema de filosofía. El día de hoy me comprometí, estoy cumpliendo, porque Dios honra al que le honra. Yo me comprometí con ustedes y ustedes merecen respeto. Estoy aquí por ustedes y por mi palabra. Dice Jacques Derrida, sostuvo que el lenguaje nunca transmite un significado definitivo. Miren qué interesante, esto es profundo. El lenguaje nunca transmite un significado definitivo. Cada palabra adquiere sentido por su relación con otras palabras y porque remite constantemente a nuevos significados. En consecuencia, no existe una verdad absoluta que pueda expresarse de manera totalmente objetiva mediante el lenguaje, ya que todo texto admite diferentes interpretaciones. Quiero decirles algo aquí, que es lo que me gusta de los filósofos. De esos grandes filósofos que les gusta destruir las teorías y crear otra, que ningún filósofo tiene la verdad. Porque si no, ya no hablarían de San Agustín, ya no hablarían de Kant, de Descartes, etc. Para esto, con el respeto de ustedes, porque no es un tema cristiano, ni bíblico, ni dogmático, ni teológico, pero es oportuno lo que voy a mencionar en este momento. Voy a hacer uso de un texto bíblico que es utilizado en la teología bíblica, pero que en este momento es oportuno para aplicarlo a la filosofía. El texto bíblico dice lo siguiente. Previo a ello les voy a decir que la filosofía es algo, no es algo pasivo, algo así que se lleva, como lo vamos a tratar de hacer ahorita, como que si fuera leche, para que la podamos digerir y aprender. Es una fuerza activa. Si lo analizamos figuradamente, calza con lo que voy a decir ahorita. Dice la Escritura, no es mi palabra como fuego, dice Dios, y como martillo que quebranta la piedra. No es mi palabra como fuego. Si analizamos esto, y aquí entra lo que más adelante vamos a desarrollar, que es la parte hermenéutica que la filosofía necesita para poder puntualizar una conceptualización de acuerdo a como usted la haya dicho, la haya pensado, analizado, o como lo dijo Nietzsche, como lo dijo Schopenhauer, porque muchos hablan de esa manera. Dijo Schopenhauer, dijo Nietzsche en la Gaia Ciencia, en Así habló Zaratustra. Dios ha muerto. Pero lo dicen como... Muchos lo hacen con el afán de que es lo que está escrito, pero ellos no lo creen que así sea, sino que invocan otros filósofos para ver qué opinión, pueden ser modernos, para ver qué concepto tienen, porque la filosofía los pone en duda. Les voy a compartir algo muy personal. Yo tengo la convicción que ningún filósofo me va a convencer de que Dios no existe, porque yo ahí tendría una confrontación con ellos personales, que ellos hablan de lo que han leído, estudiado y se les enseñó en la universidad bajo el sesgo del maestro que les enseñó. Pero ellos no conocen, lo digo con mucho respeto, y ojo con aquellos que sí han tenido estas situaciones fuera de la materia, denominada por Aristóteles en su momento esa parte metafísica, más allá de la materia. No conocen lo que... Yo he escuchado muchos que hablan de situaciones filosóficas, con mucho respeto, creo que lo leyeron, les enseñaron o de repente han practicado algo y ese algo que han practicado
cualquier tipo de alquimia, los que tengan entendimiento para entenderme, espero me entiendan, perdónenme, eso es filosofía. Porque muchos se preguntarán qué quiso decir. Quiero decirles que la experiencia que yo he tenido fuera de la materia me ha enseñado cosas que no las he leído en libros y tengo una convicción más etérea que a lo que un libro me puede enseñar, que no digo que no sea verdad, porque tampoco tengo la verdad. Leímos el texto bíblico, ¿acaso no es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra? El fuego, en filosofía, podríamos decirlo, que representa la purificación del pensamiento, la pasión por la verdad, y como la duda filosófica quema las falsas certezas y los perjuicios, a eso podríamos llamar fuego. Hay una argentina, Kramer creo que se llama, que me gusta como ella habla de su filosofía, y ella una vez miré un tema que tocó sobre la falacia. La falacia es una mentira. El fuego, que es la filosofía, la purifica y extrae de ella la verdad o confirma que es falacia. El martillo que quebranta la piedra es la rigurosidad conceptual, la crítica severa que destruye los dogmas más rígidos y las estructuras del pensamiento obsoletas para ver qué hay dentro. Eso es el martillo, quebranta la piedra, eso es la filosofía. La filosofía no se queda, y pues ya vamos a hablar, podríamos hablar de los presocráticos y ese tipo de cosas, pero solamente para hablar un poquito de cómo nace la filosofía, hablando en la época de los griegos, cuando buscaban el arjé, la razón o el origen de las cosas. Pero ese ya es otro tema. Ya vamos a meter ahí los cuatro elementos que cuatro filósofos apuntan, que todavía están vigentes y tienen vida. Sería salirme del tema, ya iba a hablar del átomo, pero no. Vamos a continuar con este tema. Muchos asocian este versículo que yo les acabo de hablar, y ya se lo dije anteriormente, con la teología. Pero hoy quiero proponerles un giro. La filosofía opera exactamente igual. Aquí está lo que les comenté hace un momento, porque tengo que tener un guión también. Les mencioné el arjé. Les quiero decir que vamos a hablar esto que estamos hablando hoy, esto que se aplica en las universidades, muchas veces se aplica como en los códigos, las leyes, ya algo digerido, que usted lo entiende. Pero eso proviene de grandes preguntas como esta. Tales de Mileto miró el océano y la humedad que genera la vida y dijo, todo es agua. Si le quitas el agua a un ser vivo, muere. El agua es el origen. Ustedes lo saben, todo ser humano tiene una X cantidad de agua en su cuerpo, lo que le da la vida, pues. Anaxímenes miró el cielo y dijo, no, es el aire. Oigan bien, uno dijo que era el agua, el otro el aire. El aire da el aliento de vida, eso es lo que él dice. De ahí viene Heráclito de Éfeso, un filósofo brillante, directo, propuso el fuego, dijo que era el fuego. Oigan bien, ya hay cuatro filósofos que estamos hablando de una X cantidad de años atrás que se preguntaban,
que qué originaba la vida, que qué originaba el ser, por decirlo así. En conclusión, Empedocles también tuvo su propuesta, aunque científicamente, si ya profundizamos, nos vamos a dar cuenta, si viene del norte, del sur, desde donde venga, va a tener sentido. Retomando lo que tenía de introducción, porque esto es un preámbulo, no hemos entrado a lo que vamos a conversar. ¿Por qué hacer filosofía hoy en día? Sigue siendo exactamente lo mismo, de interesante, de maravilloso. Se trata de usar la razón como ese fuego de Heráclito que consume las falsas verdades y como ese martillo que rompe los mitos modernos que la sociedad nos vende como verdades absolutas. ¿Qué es el derecho y por qué obedecemos la ley? Muchos conocemos la ley, sabemos los códigos de memoria, pero muy pocos se detienen a pensar por qué existen. La ley es una norma jurídica creada por el hombre, escrita o creada por el Estado, en este caso, a través del legislativo y de cumplimiento obligatorio. Aquí viene algo bien interesante que yo me pregunto, y yo creo que muchos abogados se han preguntado también. El derecho, en cambio, es un concepto más amplio que abarca el sistema de principios, normas y valores que regulan la conducta en sociedad, incluyendo las leyes, buscando siempre la justicia, el orden y el bien común. Por eso existen, buscando la justicia y el orden y el bien común. Más adelante hablaremos de Nuremberg. Cuando se buscó la forma y se sentenció a la pena de muerte a Göring, a todos aquellos asesinos que cometieron asesinatos de lesa humanidad, que fueron amparados en ley, pero no en derecho. De ahí viene la fortaleza del derecho constitucional. No hemos venido a recitar artículos ni a aburrirnos con tecnicismos, como les dije antes, este es un conversatorio. En el mundo del litigio, todos conocemos el famoso aforismo ignorantam juris non excusat. La ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento. Yo les dije, los abogados de repente se han preguntado, yo me he preguntado y yo lo veo en realidad como violador de principios hacia aquellas personas de tierra adentro que desconocen que una ley ha sido aprobada. Una vez publicada en la Gaceta, se presume conocida. Oigan bien, después de 20 días, no importa quién sea, no se dio cuenta que crearon una ley, porque no están pendientes de la política, no están pendientes de la ley que crean. Pero si infringe su rol social, se le aplica esa ley, aunque la ignoraba, pero ya, protegiéndose el Estado, la da porque enterada, que esta persona la da por enterada. Dice, el Estado de verdad cree que el ciudadano común se memoriza los códigos. No, es una regla de supervivencia social para evitar la impunidad. Pero ¿es suficiente con algo que sea ley para que sea correcto? Esa es una buena pregunta. ¿Es legal todo lo que es justo o es justo todo lo que es legal? Todas esas cosas se las dejo a su criterio, a su pensamiento y vayan dándole un razonamiento que al principio no podemos
podemos pensar que no entendemos o no sabemos qué es lo que nos están diciendo o qué es lo que se está diciendo, pero eso desarrolla nuestra cognoscitividad interna. Usted se ejercita como el buen gimnasta que levanta pesas y llega un momento en que sus músculos, su masa muscular va creando músculo. Lo mismo cuando usted se ejercita con este tipo de preguntas. ¿Es legal todo lo que es justo? ¿O es justo todo lo que es legal? La respuesta corta es no. Lo legal y lo justo no siempre caminan de la mano. Lo legal es lo escrito, lo dictado por el poder o el Estado. Lo justo responde a la ética, la equidad y la dignidad humana. A la ética y a la dignidad humana. Les comenté hace un tiempo que después de la Segunda Guerra Mundial solo se salvaron 2 principios que son constitucionales, que son donde tiene el ángulo la OTAN, la encargada de proteger la paz del mundo. Se rescataron después de la Segunda Guerra Mundial 2 principios: la dignidad humana, artículo 59 de la Constitución, y la paz. Esos 2 los extrajeron y es lo que las Naciones Unidas hoy, bueno, de ahí nace la OTAN, como les dije. Definiendo el derecho, si me piden definir qué es el derecho, sin aburrirlos con un diccionario, les diría que es el árbitro de la sociedad. Oiga bien, pero aquí les estoy hablando el derecho, no les estoy hablando de la ley. El derecho es el árbitro de la sociedad, es el conjunto de reglas, normas, aquí ya entra, se complementa, se concatenan. Normas, principios que nos impiden caer en la ley de la selva. O sea, el derecho y esas leyes y esas normas nos impiden de que nos comamos como cuando el naturalismo practicaba la ley del más fuerte, que ahorita pues no se podría decir que ha desaparecido porque hay lugares que, sea por la criminalidad o sea por el que tenga un poder adquisitivo económico mayor, lo hace de esa forma. Su meta no es solo que nos callemos y obedezcamos, sino garantizar que podemos convivir en paz, con seguridad, igualdad y libertad. Pero ¿qué es lo que nos viene a poner esa coerción para que podamos estar en paz? Ese derecho del otro, concatenado con esa ley que le dice hasta dónde llega su terreno y que si pasa a donde está el del otro, lo invade y ya está usurpando un derecho que le corresponde al otro, pero como sabemos que no lo tenemos que hacer y tenemos que cumplir el rol que corresponde, como lo dice Jacob, entonces nos limitamos, hay un freno. Así como la Constitución de la República lo es en el Estado de Derecho para que los que gobiernan no se extralimiten, aunque está por verse, ¿verdad? Un ejemplo, piénsenlo así, históricamente han existido leyes vigentes que eran aberrantes. Han existido leyes, como lo que les dije también de Nuremberg, ahí entra eso. El mejor ejemplo es el apartheid, que se menciona en Sudáfrica, que literalmente significa separación. Fue un sistema de segregación racial legalizado que duró casi 50 años por ley. Oiga bien, por ley. La ley lo ordenaba. Y hay gente, vamos a hablar de derecho constitucional también, porque el derecho constitucional limita el poder que toda persona que tiene autoridad, sea militar, sea de
servidor público social de una institución, si no cumplen con asuntos que les corresponde, aunque el ciudadano no lo sepa, ellos pueden ser reparados, incluso ir hasta la cárcel. Ya vamos a hablar más de eso en esos tratados internacionales. Se menciona muy bien y doy gracias a unos juristas mexicanos, a unos españoles, a quien yo los he visto mucho y antes pasaba muy pegado a sus temas filosóficos. Les agradezco, que Dios los bendiga. No voy a mencionar a ninguno porque no conozco a ninguno. Solo con uno me comuniqué en Alicante porque quería estudiar un tema una maestría que se brinda en la Universidad de Alicante. Ya la voy a recordar, ya se la voy a mencionar. Y a él sí lo voy a mencionar porque él tuvo la gentileza de contestarme, que es el maestro Manuel Atienza. Argumentación jurídica se llama. Yo me comuniqué con él, pero en ese tiempo me cancelaron, quedé sin trabajo y ya no pude continuar, pero me comuniqué con él y le agradezco por su deferencia de haberme contestado. Yo sé que es parte de su trabajo y de su profesión, pero lo hizo y eso es lo que cuenta. La minoría blanca controlaba el poder y la mayoría negra no podía votar. Eso ya también lo vimos en Estados Unidos, más adelante lo vamos a ver. Era 100% legal bajo sus códigos, pero una injusticia total. Por otro lado, la desobediencia civil de líderes como Mandela o Martin Luther King era ilegal en su momento, pero completamente justa. Aquí entra un punto bien interesante. El derecho tiene que evolucionar, pero evolucionar para bien. Evolucionar para que esos derechos sean respetados, para que esa protección o eso que llamamos aquí en Honduras tutela judicial efectiva, que no se da porque lo he vivido, dejan en indefensión aún a los abogados dicen, pero ahora mete un recurso y hay muchos que lo hacen por dilatar el proceso. Yo tengo un caso de una persona que me mandó a una apelación y todavía le supliqué, le dije, solo corrobore que está agotada la vía administrativa. Y si usted me demuestra que yo estoy equivocado, yo le pido disculpas. No me dice si ya le di chance para que fuera en apelación. Para ella es una oportunidad. No, es un atraso y una vulneración al muchacho jardinero que le estoy haciendo el trabajo. No ad honorem, pero tampoco me ha pagado, sino que lo hice porque él se encontró en una indefensión total por un órgano del Estado. Y perdonen esta pausa, vamos a decirlo así. Lo embargaron sin previa notificación y aparte de eso, le violentaron un derecho, artículo 579 del Código Mercantil, sobre títulos valores, que un título valor solo tiene 3 años, no que la deuda desaparece, no, la deuda existe. Lo que desaparece es la facultad o la legitimidad, por decirlo de otra manera, que tiene la institución de cobrarle a la persona. 3 años. Ejemplo, yo tengo este celular, se le digo a usted, mira, te doy este celular mañana, si a esta misma hora yo no te lo pido, es tuyo. Dígame usted, si yo se lo di y no se lo fui a pedir a la hora, un minuto antes de que llegara esta misma hora, el celular es mío. Pero yo se lo di bajo una condición. Si no vengo mañana antes de esta hora a pedírtelo, es tuyo. ¿Qué sucede? Pierdo el derecho legítimo de decirle devolvémelo. Porque el término, hablando en términos jurídicos,
Ya sería extemporáneo, no viene en el tiempo y forma que se había acordado. Hay personas que algunas veces dicen, abogado, la filosofía del derecho es pura teoría flotante en el aire, para nada, no estudia solo normas, estudia los cimientos de nuestra profesión, responde de forma crítica a 3 preguntas que impactan tu día en los juzgados. Te voy a decir algo, abogados, específicamente aquí los hondureños. La filosofía, hablamos de que era fuego. Vamos a decirlo así, es la hermenéutica, la interpretación que quema el concepto y sustrae la esencia que te sirve para defender. Es una herramienta que tienes para defenderte ante un juzgado, ante un juez. Tienes que tener, recuerdo que me decía, y agradezco mucho a esas abogadas que decía, tiene que hablar en términos jurídicos como abogado. Y en realidad tienen razón. Porque hay unas personas en los juzgados que muchas veces ni ellos saben, pero cuando lo agarran a uno en curva, que de repente lo hizo uno por inercia y dijo algo, hábleme en términos legales, dice. Y de repente solo ese concepto sabe y ellos cometen más errores que el que cometió el abogado. Me encontré con un abogado, aquí vamos a comentar también esto, porque esto es interesante, estamos hablando de juzgado. Fui a un juzgado, me pusieron un auto que presentáramos los carnets, los abogados representantes de la parte interesada, laboral. La verdad que yo le di la razón al secretario. Cuando él, no sé a quién le voy a preguntar porque ni él sabía, porque ellos están para orientar, ellos están para servir, ellos están para aplicar el código del funcionario y servidor público, tratarlo a usted con delicadeza. Bueno, se fue y cuando le explicaron bien, él vino y me dijo, que míreme, ya venía de máster. Entonces le digo, tiene razón, abogado, toda la razón. Les comento qué fue lo que sucedió. Quien presentó la sustitución de poder que nosotros adquirimos fue la parte interesada. Él presentó el poder, donde nos sustituíamos poder y él nos facultaba. Ese poder no había sido admitido facultándonos a nosotros la representación, porque faltaban los carnets, las copias de los carnets. En consecuencia, quien tenía que presentar o subsanar ese auto era la misma parte interesada porque el poder no había sido admitido. Entonces le dije, usted tiene toda la razón, tiene que ser él, cuando lo admitan pues ya nosotros tomamos la batuta. Eso, hasta ahí estábamos bien, pero él siempre con un carácter de prepotencia, bien arrogante, ordinario. Pues le dije, abogado, le digo, gracias. Entonces lo que tenemos que hacer, volver a hacer el escrito, dárselo a la parte interesada y que lo presente. A saber, me dice, yo no sé ustedes qué es lo que van a hacer. No sé cómo lo van a hacer. Miren qué tipo más ignorante. Volvemos al control de convencionalidad, tratado internacional. Él tenía que orientarme. Porque imagínese que yo no hubiera captado el mensaje, porque con mucho respeto lo digo y a mí me pasó cuando yo empecé. Cuando yo empecé, me gradué en el 2019, les voy a decir algo, no sale con la base, pero sale... Me gusta lo que dice un mexicano y lo voy a mencionar porque lo admiro y lo aprecio, aunque yo creo que él no admira a nadie porque hasta el pelo se le cayó. Que es... Ay, este abogado. Ya me voy a acordar también. Es un abogado que tiene... Muy famoso él, doctor.
él dice unas cuestiones bien interesantes sobre la preparación académica para un abogado. En mi caso eran 5 años, yo pasé 6. Él critica a los que solo están 1 año y se hacen abogados. Pues el muchacho me trató así y me parece, yo creo que ustedes van a estar de acuerdo, que él tendría, lo único que tenía que decir mi abogado, correcto, me entendió. No, no, me levantó la mano. No, usted sabrá, óigame, esa no es una respuesta. Tienen que practicar el código de ética. Qué lindo unas personas, porque me he encontrado personas lindas que sí, claro, como no abogado. Así es correcto. Gracias, le digo, princesa. Cuando es hombre no le digo príncipe porque los príncipes tienen pisto. Simplemente le digo muchas gracias. Continuando, ¿qué es el derecho? Su esencia y su estructura real. ¿Y por qué debemos obedecer la ley? El derecho es el conjunto de normas y principios que regulan la convivencia, lo dijimos anteriormente en el preámbulo, estableciendo bases de seguridad, igualdad, libertad y justicia. Quédense con esto, que esto es bien importante. Seguridad, eso tiene que brindarle a usted toda persona que ejerce autoridad en un juzgado. Seguridad, seguridad jurídica. Igualdad, libertad y justicia. Es lo que ya dijimos anteriormente, tutela judicial efectiva. Seguridad y orden. Las normas previenen el caos, garantizando la paz, la ciudadanía y protegiendo los derechos de todos. Es un pacto social, como lo dice Amo Porrúa. Siempre amé Porrúa. Como lo dice el contrato social de Juan Jacobo Rousseau. Pacto social se basa en la idea de que los ciudadanos consienten vivir bajo un Estado a cambio de protección y garantías mutuas. Pacto social. Eso es lo que los congresistas dicen que usted les confió. Su derecho para que ellos lo representen. Pero lo que ellos deciden muchas veces es contrario sensu a lo acordado o lo que dice la Constitución. Aterrorizan incluso a los que ellos dicen que lo facultaron para representarlo. Moral y justicia. En muchos casos las leyes reflejan deberes morales universales que debemos cumplir para preservar la dignidad humana. ¿Cómo debería de ser? La justicia y los valores morales, ¿qué debe alcanzar? El derecho debe de ser justo. Oiga bien, justo. Aquí viene ya, porque siempre uno recuerda los, creo que fue Ulpiano, el Iura Nudi Curia, de donde García Ramírez, creo que fue presidente de la Corte Internacional, famoso mexicano, que fue el que creador, precursor, que propuso ese convenio denominado control de convencionalidad, el cual tiene un control difuso que dice, abogados, 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 si a usted le violentan un derecho y ese derecho usted no lo sabe, que le corresponde a su representado, pero usted después se da cuenta que hay un derecho que le correspondía a él, pero no se lo dieron y fue el juez que se lo negó, usted puede irse contra ese juez. Existe el control difuso, el cual dice que es de oficio, que ellos deben de darle el derecho que usted ignoraba y que la parte interesada también decía o ignoraba que le correspondía. Por el Iura Nudi Curia, el juez conoce el derecho y da a cada quien lo que corresponde. Creo que fue el piano, ¿eh? Ustedes son bien inteligentes. El derecho debe de ser justo, equitativo, transparente y accesible para todos. Su propósito fundamental es garantizar la convivencia pacífica, proteger los derechos humanos. Aquí entra el control de convencionalidad, pero más adelante lo tenemos
y asegurar que existen consecuencias claras para quienes incumplan. Les hablé del control difuso. Otra cosa que me enseñaron estos juristas mexicanos y españoles, como García Amado también. Yo amo a muchos juristas, bien, que no me conocen y yo creo que no me quieren, pero bueno, no me quieren porque no me conocen. Pero yo siempre, incluso los tengo sentenciados a perpetuidad con Dios, que los bendiga, los guarde porque he aprendido mucho. Yo he querido estudiar, pero les comenté que cuando me contestó el maestro, que cuando yo sea grande en filosofía me gustaría ser como él, le he aprendido mucho. También Luis Vigo, Luis Rodolfo Vigo, muy bueno. Eh, Les aprendí mucho, me gustó, quería estudiar. Y fue cuando le escribí a Alicante al amigo, bueno, digo amigo por fe, me contestó, pero me cortan en el trabajo. ¿Y cómo hacía? Me disculpé. Y asegurar que existen consecuencias claras para quienes incumplan las normas, limitando el poder del Estado y evitando abusos. Todo esto limita a lo que es el Estado de Derecho. Se complementan también, pero ese ya es otro tema. Por ahí tengo un video que hablo del Estado de Derecho. Está fundamentado en 3 principios universales. Vivir honestamente, no dañar a los demás, dar a cada uno lo suyo, que fue lo que les mencioné. La justicia e imparcialidad. Las leyes deben de aplicarse por igual a todos. Los ciudadanos sin privilegios a la discriminación y al sistema judicial debe resolver los conflictos de manera objetiva. No voy a sacar en alusión casos que se han dado aquí porque no estamos criticando políticos, pero miren qué interesante y se los voy a volver a leer. Aquellos que recuerdan, porque se recuerdan ese tipo de cosas, sin privilegio ni discriminación. La Constitución de Honduras eso dice. Y el sistema judicial debe resolver de manera objetiva, sin privilegios. El que tenga oídos para oír, oiga. Y el que tenga una retención, extraiga del recuerdo que se ha dado eso en Honduras. Seguridad jurídica. Las normas deben ser claras, públicas y estables en el tiempo para que las personas conozcan de antemano qué conductas están permitidas y cuáles están prohibidas, que cada uno de ellos cumpla su rol, cumpla con su obligación. Legitimidad. El derecho debe emanar de procesos democráticos y participativos, reflejando los valores y la voluntad de la sociedad a las que se rige. Coercitividad. Debe de contar con el respaldo del poder público para hacerse cumplir, imponiendo sanciones a los más vulnerables. Oiga bien, tiene que ser coercitivo, pero tiene que medirse la proporcionalidad de estas sanciones. El deber ser del derecho marca la pauta de cómo deben comportarse las personas en la sociedad, diferenciándose de las simples costumbres o de la moral, al exigir un cumplimiento obligatorio. ¿Cómo lo conocemos? La ciencia jurídica se constituye mediante un proceso lógico y metódico que analiza, interpreta y sistematiza el ordenamiento legal a través de la investigación dogmática, la jurisprudencia y la argumentación. Los juristas dotan de coherencia a las normas, adaptándolas a la realidad social para resolver conflictos de manera justa. Se me viene al pensamiento algo que estoy trabajando, se llaman políticas públicas. Voy a hacer un análisis comparado con la democracia que México, después de la hegemonía del PRI, por más de 70 años, adquiere. No decimos que fue un fracaso, porque entró la división de poderes y
Y empezaron ahí, pero eso fue un tecnicismo, una cuestión eh, como el aceite con el agua, por encima. Y vamos a analizarlo con la democracia cuando entra en Honduras en 1989. Vamos a hablar para que conozcamos que si bien es cierto, entró la democracia, pero no es menos cierto que la corrupción, que el degenere, que la perversidad que dejaron aquellos antepasados o aquellas personas que gobernaron, siguen en la base. Eso pasó con México. Y lo vamos a dialogar con estudios que se hicieron, que las Naciones Unidas mandó a hacer en México, con Molinari, con Stein, etcétera, etcétera, etcétera. Como explica la reflexión sobre lo legal y lo justo, el derecho aspira a la justicia, pero las normas pueden quedarse cortas frente a cosas particulares o reflejar el contexto social de su época. Por ello, las sociedades modifican su legislación constantemente para alinear lo legal. No siempre es correcto con la ética actual. Ustedes recuerdan, permiso, voy a tomar agua. Los griegos decían que el agua era la vida, recuerdan, y después se juntaron y ahí nació la filosofía presocrática. Yo no soy filósofo, pero me gustaría hacerlo de plano, me gustaría estudiarlo de forma académica. Pero ahí no, Dios puso a los maestros. Este se llama, a este mexicano, es que le falta el pelo, por eso no me acuerdo de él. Esta disciplina busca dar una visión global de lo jurídico, respondiendo de forma crítica a tres grandes interrogantes: ¿qué es el derecho? Analiza el concepto, su esencia y su estructura. ¿Cómo debería ser? Evalúa la justicia, los valores éticos y la moralidad. ¿Cómo la conocemos? Estudia la epistemología jurídica, cómo se construye el conocimiento legal. La epistemología es todo el conocimiento que se requiere para poder llegar a hacer un estudio, vamos a decir, no efectivo, sino que de repente lo más adecuado para la sociedad que vivimos o que tenemos, dependiendo del estado. Siempre vemos a la justicia como una mujer con los ojos vendados, imparcialidad. No quiero ser, bueno, júzguenme si quiere, vaya, para como estamos filosofando o estamos aquí en una tertulia filosófica, una ponencia ahí así sin ninguna métrica, por decirlo, como dijo Augusto Monterroso, la métrica se hizo para romperse, o sea que no necesariamente tiene que ser sistematizado. ¿Por qué una mujer vendada? ¿Por qué no un hombre? Esa es una pregunta interesante. Digo yo, no sé. Solo por ponerle ahí un ingrediente un poco distinto. Oiga bien, el dato de la justicia sin venda. Siempre vemos a la justicia como una mujer con los ojos vendados. Imparcialidad. La balanza, equilibrio y la espada fuerza. Pero la filosofía moderna habla hoy de una justicia sin vendas. O sea que hay que quitarle la venda a la justicia o a esa mujer. ¿Por qué? Porque para dar a cada quien lo suyo, el iura novicuria, el juez debe ver y reconocer las desigualdades reales, el contexto y el poder de las partes. No se puede medir igual al desvalido que al poderoso. Hay personas que benefician más al poderoso que a la persona menos vulnerable, vamos a decirlo. Eso es común. Aquí, allá, por allá también. Y creo que allá también.
Para entender dónde estamos parados, la historia se divide en tres bandos. Escuela del derecho natural, el justnaturalismo que le llaman, que es mi maestro, voy a decir, que fue magistrado de la Corte Suprema en Mendoza, no sé, en Argentina, no sé en qué ciudad. Luis Vigo. Él es justnaturalista, me gusta su forma de exponer sus argumentos. Existe una justicia superior basada en la dignidad humana, intrínseco que tiene toda persona por el simple hecho de ser persona. Artículo 59 de la Constitución, que no depende de su dinero ni de su estatus, sino si una ley la contradice, no es verdadera ley. Artículo 59 de la Constitución. El ejemplo práctico, la esclavitud fue ley escrita, pero violaba el derecho natural y la dignidad del ser humano. Violaba la libertad y era una ley. Entonces era arbitraria. De ahí viene el famoso Hans Kelsen, el cual en la actualidad, ¿verdad? No, unos dicen que ya la pirámide de Kelsen no tiene ninguna hegemonía o está sobre primacía sobre las demás leyes, porque no es así. Ahora existe lo que es el bloque de constitucionalidad. Tratados internacionales, Constitución de la República, jurisprudencia de los tratados internacionales y jurisprudencia de la Constitución. Ahí entra, en el centro está, cuando hay alguna divergencia, un conflicto entre leyes, ahí está en medio control de convencionalidad, la ponderación jurídica. Y se debe de aplicar la que más beneficie a la persona. El positivismo, la ley vale porque se crió siguiendo el procedimiento formal del Congreso. No importa si te gusta o si es moral, se separa del derecho de la moral. ¿Cuál es el derecho positivo? El derecho positivo es ese que tiene usted ahí y que dice la gente, no es que esté escrito en ley, métanlo preso, métanlo al mamo, allá, métanlo. Pero no se ponen a ponderar aristas que de repente podrían favorecer a esta persona. Podría haber sido una legítima defensa. No pudo haber sido él, pero se parece. Métanlo al mamo, es que él iba por ahí y de repente no fue. Entonces, ese derecho positivo es bien duro, pero ahora les voy a decir algo, tiene límites, porque aparecieron los derechos humanos, aquel derecho que conquistaron aquellos muertos que yacen desde 1789 en la Revolución Francesa, nace un principio que se llama el principio de legalidad. Esto no puede actuar si no hay un principio de legalidad que legitime a la otra parte, que legitime de que la persona debe de ser detenida por alguna razón. Una multa de tránsito cara, te puede parecer injusta, pero el decreto fue aprobado correctamente. Hay policías que les dicen eso. No, vos metele la... Y ellos ahí caerían bajo ese control de convencionalidad, la policía, el ejército, lo que sea, podrían ser, yo siempre les he dicho a jueces que deben de aplicar este derecho que la policía, que muchos administradores públicos violentan, porque ignoran que existe el control de convencionalidad. Yo me he encontrado con personas, sí, control de convencionalidad, dicen, pero no saben cómo se aplica, cuándo se aplica o qué hacer.
al encontrarse en una situación como esa. De ahí viene lo que es el moralismo. El derecho no son solo reglas escritas rígidas, se compone también de principios como la justicia, la igualdad y el debido proceso. El corazón de nuestra Constitución, debido proceso, la persona es la más importante por el hecho de ser persona, y esa protección que tienen los derechos humanos y que se violentan, pero como la gente no sabe que pueden irse contra la autoridad, denunciarlos bajo ese tratado y requerirlos por haber violentado ese derecho y no haber aplicado una ley justa, porque también esa tutela judicial efectiva que habla la Corte, también en derecho administrativo debe de ser efectivo, policía, militar, etcétera. Y el ciudadano debe cumplir su rol, debe de respetar. Aterrorizando a Honduras si el control de convencionalidad, aquí viene. Esto es clave para nosotros en Honduras. ¿Saben usted? No voy a mencionar esto. Creo que le mandé un mensaje al que, por decirlo así, le voy a decir de esta forma, creador de este tratado, de este convenio en México, al señor Sergio Ramírez, y le dije a quienes han beneficiado con este tratado o este convenio. Han beneficiado a gente que no ama a Honduras. Eso ahí los dejo si lo quieren investigar. Esto es clave para nosotros en Honduras. Nuestra Constitución está llena de principios. Cuando una ley del Congreso choca contra la dignidad o la libertad, ¿qué pasa? Ahí entra el control de convencionalidad. Esta es la herramienta que obliga a nuestros jueces y autoridades a revisar que las leyes de Honduras no contradigan los tratados internacionales de derechos humanos, artículo 15. Están los tratados humanos, los derechos humanos. La Convención Americana. Si una ley local viola un derecho protegido internacionalmente, el juez debe priorizar la dignidad humana por encima de la norma del Congreso. Aunque también la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos, con este señor que estaba, es que parece que también le gusta exhibirse. Me gustó, no sé si fue Agustín Laje y otro señor por ahí que lo miré, que le tiraron a la Comisión Interamericana, porque solamente cuando hay casos, vamos a decirlo así, de impacto en Honduras, resuelven rápido. Pero si es un caso que es, ahí debería entrar el control de convencionalidad con ellos también. Yo presenté una denuncia y no aplicaron. Yo creo que puedo volverla a interponer porque no aplicaron esto. Había un derecho afectado. El derecho humano estaba afectado, que eran los funcionarios y servidores públicos. Pero no le dieron curso porque no. Yo les dije un montón de cosas porque deberían de haber visto. En México hay un principio que no lo recuerdo ahora. Próximamente se los mencionaré. Pero es un artículo sobre derechos humanos que favorece a la persona afectada cuando de repente ha interpuesto su denuncia o demanda, voy a decirlo así de esta manera, perdón si me equivoco, y el juez está en la obligación de darle curso o de enmendar ciertas situaciones que no están bien expresadas, algo así. No recuerdo el principio, pero es muy bueno, muy bueno. Les hablé de Hans Kelsen. La justicia pertenece a la moral
el derecho al orden jurídico. No sé, aquí hay una contradicción. Hans Kelsen dice que la justicia pertenece a la moral y el derecho al orden jurídico. No sé ustedes qué piensan, yo voy a decir lo que pienso. La justicia no puede ser moral, sino que debe de ser aplicada con derecho, de acuerdo al derecho de cada uno, en un debido proceso. Así lo entiendo ahorita, y de eso se trata la filosofía. La justicia pertenece a la moral. Sí, sí, tiene sentido. Me confundí porque cuando leí justicia estaba pensando en ley. Sí, la justicia pertenece a la moral. Usted ve algo y dice usted, es justo que esto se dé así. Y el derecho al orden jurídico. Cuando hablamos del orden jurídico, sí, está bien. Se le tiene que dar el derecho a quien corresponda. Gustavo Radbruch, hay leyes tan, pero tan injustas que dejan de ser derecho. Esto lo dijo tras ver los horrores del nazismo. Aquí en Honduras han creado leyes que van contra toda calidad, buena calidad de vida de cualquier ser humano. Norberto Bobbio, no basta con escribir los derechos en papel, hay que hacerlos efectivos. El Congreso los escribe en papel. Fíjese que también he visto que cuando ellos hablan de derechos, cuando se los aplican a los mismos congresistas, a ellos les funciona. Dice, la Corte dio un fallo a favor de, a ellos le resuelven, favorable. Pero si va usted, no le resuelven y lo tienen esperando todo el tiempo que se les antoje. Un caso práctico, un agente aplica una fuerza desmedida contra un ciudadano porque un reglamento antiguo se lo permite. ¿Es legal? Considero que no, porque habría que ver también si ya está desfasado ese reglamento. Una reforma laboral express permite despedir empleados de un sector sin derecho a defenderse. No puede ser. Aquí yo he visto decretos que solo un artículo del Código Laboral les bota todo el mentado PCM. Solo un artículo. Una sentencia penal aplica la literalidad del código, pero destruye a una familia por un error formal. Ahí entran derechos humanos. Porque si bien es cierto, la ley dice la aplicabilidad de esta norma penal, pero ahí entra el marco de derechos humanos de analizar qué afectación a los derechos humanos se está causando para evitar la pena, si es posible, o bajar la pena, o buscar una medida cautelar distinta a la que se está aplicando. No lo que es justo y lo que es legal no siempre coinciden. La legalidad se basa en el cumplimiento de normas escritas y códigos dictados por el Estado, mientras que la justicia responde a principios éticos, morales y equidad que buscan el bien común. Históricamente han existido leyes vigentes, legales que atentaban contra la dignidad humana y al mismo tiempo actos de desobediencia civil que eran considerados justos, pero ilegales en su momento. La ética exige que el derecho evolucione para que la ley refleje los valores de justicia de la sociedad. Para profundizar en este debate o en esta charla o tertulia filosófica, hay que compartir opiniones de lo que usted piensa, de lo que yo pienso, y al final todos vamos a pensar distintos, en algunos momentos vamos a converger, va a haber una sinergia en el pensamiento, pero
siempre van a haber pensamientos opuestos. Eso es lo bonito de la filosofía. La filosofía es una herramienta que todo abogado tiene para poder escudriñar y utilizar lo que dice ese versículo bíblico, que es fuego que quema y martillo que quebranta la piedra. Usted va, escudriña, quema, quema, quema. Cuando usted, aquí está, entonces viene y empieza a picar hasta encontrar lo que hay dentro. Vamos a cerrar con esto y quiero darle gracias por haberse conectado, por haberme escuchado. Este es mi primer video. Les quiero comentar, haciéndolo como multistream, porque aparte de estar conectado en YouTube, estoy conectado a TikTok. Es mi primer video. Cualquier error, equivocación, espero me disculpen. Cada día vamos a ir mejorando. Vamos a ir tratando de ir trayéndoles temas que puedan interesarles. Los vamos a leer. Y es un honor compartir este, vamos a decir así, personalísimo principio que es aprendiendo, enseñando. Esta no es filosofía clásica como de lo que piensa Kant, lo que dice Schopenhauer, como lo mencioné, lo que dice Albert Camus, o otro filósofo moderno, como les hablaba de Renan Ernest. Es algo práctico, algo digerible. En conclusión, cerramos con esto. No todo lo legal es justo, pero tampoco lo que individualmente creemos justo puede convertirse automáticamente en ley. Solo porque piense que algo es justo, no se puede convertir en una ley. Se tienen que ver muchas aristas como la necesidad, la situación del Estado. Si no caeríamos en la anarquía. La verdadera misión de nosotros como juristas, no digo que soy jurista, pero me gustaría, o tal vez lo soy en el espíritu, porque les voy a compartir que he escuchado a muchos filósofos, a Michel Tarufo. Yo conozco muchos porque es el mexicano que es pelón, no me acuerdo cómo se llama. Eh, Miguel Ángel Carbonell se llama. Es muy bueno. Yo solo le pido a Dios porque me parece que como que es medio bravo. Ya está mayor, ya lo he visto. Y he aprendido mucho de él, tiene muy buenos mensajes. Y fíjense que yo lo voy a decir con mucho respeto. Yo lo he escuchado hablando de derechos humanos, espectacular, magistral. Pero un día lo escuché hablando sobre derecho penal y vi una que no es su fuerte. Obviamente, claro, él es constitucionalista, es neoconstitucionalista, creo que se llama él así. Se hace calificar o sí, neoconstitucionalista, creo que. Este, quiero decirles que esto que lo hice de una forma humilde, si se le puede llamar así, con la idea de despertar en los abogados, en las personas que piensan y que preguntan, una cognoscitividad, desarrollar esa cognoscitividad interna que todo ser humano tiene. ¿Por qué? ¿Para qué? Como cuando en criminalística usamos una investigación y dentro de esos conectores que se les llaman, preguntamos, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Dónde? ¿Cómo? Entonces lo mismo. ¿Por qué estamos aquí? En mi caso personal estoy con la intención de despertar en ustedes esa perspicacia de querer saber, los políticos dicen esto, pero yo veo algo diferente a lo que dicen. No, entonces no están. Entonces usted hace su criterio.
hablando de una filosofía moderna y actualizada. Porque también nos podríamos preguntar si ya entráramos con, con el átomo a preguntarnos después del protón, neutrón y el electrón. Por ahí tenía anotado el quark. Hay 17 elementos que son los que actualmente nos llevaron a conocer lo que es la ciencia cuántica, lo que es la evolución de la ciencia que tenemos ahora. Los dejo con una reflexión. Les voy a hablar del libro de sabiduría. Dice el libro de sabiduría en el libro de Daniel, fue dicho hace muchos años atrás. Solo quiero la reflexión, ¿no? Aquí podemos filosofar también, ¿verdad? Nada más que entraríamos en la filosofía teológica. Dijo, si ustedes imaginan, si volviéramos a la colonia, ya estaba escrito, según tengo entendido. Cuando estaban los aztecas, cuando estaban los mayas aquí, ya estaba escrito. Estas palabras. Y la ciencia se aumentará. Eso dice. ¿Usted cree que la ciencia se ha aumentado? Si nos vamos aquí nomás a siglo XX, que no habían celulares, que etcétera, etcétera, decía ese texto, y la ciencia se aumentará. Usted reflexione, ¿se ha aumentado la ciencia? Reflexione. Y la Biblia dice que es profética. Pero hay otra cosa interesante que la quiero encontrar y la voy a buscar. En una partecita yo leí que decía que la ciencia dejará de ser. Ojo, ¿y eso cómo es? Eso quiere decir de que existe un ser superior, llámelo como usted quiera. Yo le digo el excepto. Es el Dios que no está en la Biblia, pero que es Dios de todo lo que está escrito en la Biblia y todo lo que se mueve dentro del bien y del mal en su momento rendirá cuentas. Feliz noche, les agradezco, espero no haber sido tan aburrido. Que Dios les bendiga y que estén bien.